respuesta al inciso A, entonces vamos a combinar en serie los resistores R1, R2 y R3 de la siguiente manera. Este sería entre los terminales, vamos a llamarlo 1 y 2, no importa, identificar los terminales intermedios. Recuerden que cuando se combina en serie, los terminales intermedios de la serie desaparecen y solo quedan los terminales externos, esto que estoy, o los extremos, esto que estoy marcando. Este sería nuestro terminal 1 y nuestro terminal 2. La R equivalente entonces sería igual a la suma de la resistencia de los resistores en serie participantes, que sería 2 más 1, 3, más 5, 8 ohmios. La corriente, recuerden las características de los elementos en serie, la corriente a través del resistor equivalente es exactamente la misma corriente que circula por los resistores en serie originales, que además es la misma corriente a través de la fuente, porque la fuente también se encuentra en serie con esos resistores. Entonces, bien, ahora el voltaje en la R equivalente, que también sigue el convenio de signos porque es un resistor, B en la R equivalente también será igual al voltaje de la fuente. Recuerden que este, además de ser un circuito serie, también es un circuito paralelo. No hemos visto hasta los momentos que es un circuito paralelo, pero se puede verificar haciendo un LKB de que el voltaje en el resistor es igual al voltaje de la fuente, que es la característica de los elementos conectados en paralelo. Entonces, bien, ya tenemos respuesta a la pregunta A, que es el valor de la R equivalente. Vamos a colocarlo de este lado. Fíjense que la R equivalente está conectado a los mismos nodos de la fuente, o sea que podemos decir que la R equivalente del circuito es la R equivalente vista por la fuente. Entonces la R equivalente será igual a 8 ohmios. Pasamos a la segunda pregunta, que es la corriente a través de la fuente. Observen que es la misma corriente a través del resistor, la cual podemos determinar aplicando la ley de Ohm. Vamos a aplicar la ley de Ohm en este circuito equivalente y decimos que la corriente va a ser igual a la B de la R equivalente, que la llamamos simplemente B equivalente, sobre la R equivalente. El voltaje de la R equivalente es igual a 20, por lo que acabamos de explicar, sobre el valor de la resistencia, que es 8. Esto nos da un resultado de 2,5 amperes, por lo que la corriente I ya está calculada, la corriente de la fuente. Vamos a marcarlas. Ahora podemos dar respuesta a la pregunta C, que es los voltajes o caídas de tensión en los resistores en serie. Para ello, entonces, vamos a aplicar la ley de Ohm y nos devolvemos al circuito original. Recuerden que la corriente a través de la R equivalente es exactamente la misma corriente a través de los resistores en serie originales. Podemos calcular por ley de Ohm entonces esos voltajes. Por ley de Ohm, B1 será igual al valor de la resistencia en ese resistor, que es 2 ohmios, por la corriente, en este caso I, que vale, la acabamos de calcular, 2,5 amperes. Esto nos da un resultado de 5 voltios. Observen que en el procedimiento yo no arrastro unidades, eso lo utilizan la mayoría de las bibliografías y eso no es para no congestionar los cálculos. Vamos entonces a calcular el voltaje B2. B2 sería igual al valor de la resistencia R2, que es 1, por el valor de la corriente I, que es 2,5. Esto nos da un resultado de 2,5 voltios. Y finalmente B3 es igual al valor de la resistencia R3, que es 5, por la corriente I, que es igual, y la acabamos de calcular, 2,5. Esto nos da 12,5 voltios. Observemos que si sumamos estos tres voltajes, B1, B2 y B3, entonces nos daría el voltaje en la R equivalente, que es igual a 20 voltios. Recuerden que una de las características de los resistores en serie es que el voltaje en la R equivalente será igual a la suma de los voltajes en los resistores en serie
participante. Observen que el voltaje en la R equivalente es 20 voltios y que al sumar V1 más V2 más V3 también nos da 20 voltios. Esto es debido a la ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, bien, ya tenemos respuesta a la pregunta C. Vamos a colocar acá que esta es la respuesta C. Vamos entonces a determinar las potencias en cada uno de los resistores en serie. Podemos aplicar la fórmula universal de potencia. Es universal porque aplica para cualquier elemento eléctrico, el voltaje por la corriente. Esta fórmula tiene su variante en corriente alterna. En corriente directa simplemente es el producto del voltaje por la corriente. También pudiéramos aplicar las fórmulas que son específicas para la potencia en los resistores, que surge a partir de la ley de Ohm. Recuerden que pudiéramos aplicar P es igual a I cuadrado por R, o también la potencia es igual a V cuadrado sobre R. Recuerden que estas dos son exclusivas para los resistores. Entonces, bien, la potencia en el resistor R1, vamos a llamarla P de R1, será igual a, vamos a utilizar la fórmula universal de potencia, aunque pudiéramos utilizar cualquiera de las otras y el resultado sería exactamente el mismo. Sería igual entonces a, lo primero que se coloca es el signo de por donde entra la corriente en el voltaje en el resistor. En este caso la corriente entra por el positivo, lo que es así porque el resistor es un elemento pasivo. Ese signo siempre se coloca. En matemáticas los signos positivos son sobreentendidos y no se colocan, pero para nosotros en circuito es necesario colocarlo porque el signo positivo tiene el significado de que la potencia es absorbida, así que hay que colocarlo siempre. Entonces, bien, la potencia en R1, utilizando la fórmula universal, sería el voltaje en el resistor, que es V1, por la corriente a través del resistor, que es I. Vamos a sustituir los valores. V1 será igual, ya calculado, a 5 voltios por la corriente I, 2,5 amperes. Esto nos arroja un resultado de 12,5 vatios. Pero en el ejercicio nos preguntan por la potencia disipada o absorbida y hay que responder la pregunta de la misma manera como se realizó. En este caso, aquí ya el signo positivo significa que es absorbida, pero el ejercicio quiere que se diga potencia absorbida es tanto. Así que vamos a responder de esa manera. La potencia en el resistor R1 será igual. En vez de colocar el signo positivo, colocamos acá un subíndice que diga absorbido. De la siguiente manera. Potencia en R1 absorbida es igual. Entonces ya no habría necesidad de colocar el signo positivo. Y cumpliríamos con la pregunta. Responderíamos la pregunta como se pide. Potencia absorbida. Entonces, bien, esto sería igual a 12,5 vatios. Vamos a encerrarlo acá. De la misma manera, entonces se puede calcular la potencia en el resistor R2 como potencia R2 igual a la corriente entra por el positivo, hay que colocar siempre signo, el voltaje en el resistor por la corriente, aunque pudiéramos utilizar también cualquiera de estas dos, vamos a utilizarla para variar un poco el procedimiento. Vamos a utilizar I cuadrado por R, la corriente a través del resistor R2 es la misma I, al cuadrado por el valor de la resistencia que sería R2. Esto será igual a más I, que es igual a 2,5, al cuadrado por R2, que es igual a 1. Esto da el resultado de 6,25 vatios. Pero para poder responder la pregunta tal cual como se realizó, entonces vamos a quitar el signo positivo y colocamos un subíndice que diga potencia absorbida. Potencia en R2 absorbida es igual a
6,25 vatios. Vamos entonces ahora a calcular la potencia en R3. La corriente entra por el positivo de su voltaje, así que colocamos el signo. Esto significa absorbido. El voltaje, vamos a utilizar la fórmula esta de voltaje al cuadrado sobre R. El voltaje en el resistor sería V3 al cuadrado sobre el resistor R3. Eso daría el resultado, o sustituyendo quedaría como V3, que es igual a 12,5 al cuadrado sobre el valor de la resistencia R3, que es 5 ohms. Esto nos da 31,25 vatios. Respondiendo a la pregunta tal cual como se hace, vamos a colocar el signo acá. Esto quedaría que P de R3 absorbida será igual a, eliminando el signo, 31,25 vatios. Bien, con esto entonces contestamos la pregunta D, que son las potencias absorbidas en los resistores R1, R2 y R3. Ahora bien, en la pregunta D nos piden la potencia entregada por la fuente. En este caso ya tenemos el voltaje y la corriente de la fuente, que es la misma corriente I. Vamos entonces a dar respuesta. La potencia en la fuente será igual a, siempre el signo por donde entra la corriente entra por el negativo. Recuerden que negativo significa que el elemento está entregando potencia. Vamos a utilizar la fórmula universal. Recuerden que no podemos utilizar estas otras dos fórmulas, porque estas dos fórmulas solo la cumplen los resistores, porque provino de aplicar la ley de Ohm. Entonces, bien, vamos a utilizar la fórmula universal para determinar la potencia en circuitos excitados en corriente directa. El voltaje en la fuente sería 20 voltios por la corriente I, que sería 2,5. Esto nos da un total de menos 50 vatios. Contestamos la pregunta ¿cómo se hace? Nos piden la potencia entregada. Recuerden que este signo significa entregada, así que si lo elimino y coloco entregado, entonces doy la respuesta como se está pidiendo, 50 vatios. Recuerden, o se coloca el signo o se coloca el subíndice, que significa entregado. Muy bien, en la pregunta E también nos piden que sumemos las potencias en los resistores, que son potencias absorbidas. En este caso sería 12,5, 6,25 y 31,25, y la comparemos con la potencia de la fuente. Esto, como dije anteriormente, es para verificar el teorema de Telegen, o Telegen en inglés. Vamos entonces a borrar acá para poder hacer esa parte del inciso E. Bien, vamos a hacer la sumatoria de las potencias en los resistores, o de las potencias absorbidas. Entonces, sumatoria de las potencias absorbidas es igual a 12,5 en el resistor R1 más 6,25 en el resistor R2 más 31,25 en el resistor R3. Esto nos arroja como resultado 12,5 más 6,25 más 31,25, 50 vatios. Si hacemos la sumatoria de las potencias entregadas, tenemos que la potencia entregada, o la sumatoria de las potencias entregadas, es la misma potencia de la fuente, porque es la única fuente en el circuito y es el único elemento que está entregando la energía en el circuito. Así que la sumatoria es lo mismo, 50 vatios.
Observen que las potencias entregadas es igual a las potencias absorbidas. Significa que sumatoria de las potencias entregadas es igual a la sumatoria de las potencias absorbidas. Lo que significa que en este circuito se está cumpliendo el teorema de Telegen o el teorema simplemente el balance de potencias. Se cumple el teorema de Telegen. Si no se hubiese cumplido el teorema de Telegen, entonces eso significa que algún error hubo en el procedimiento que se realizó o en algún cálculo. Entonces es bueno revisar si cuando verifiquemos el teorema no se cumple, a ver si hay algún error. Entonces, ¿qué ocurre? Con este problema y con la manera como hemos detallado cada uno de los pasos a seguir, podemos resolver cualquier otro circuito, aun siendo estos de mayor dificultad. Este ejercicio se pudo haber resuelto de otras muchas maneras. Pudimos haber combinado estos resistores en serie, hallar el voltaje en la R equivalente en serie y haber hallado los voltajes en cada uno de los resistores aplicando la división de voltaje. Vamos a aplicar esos procedimientos, pero en otros problemas. Vamos a tratar en lo posible de no aplicar las leyes de Kirchhoff, solamente aplicar las características de los circuitos series y la ley de Ohm para los siguientes ejercicios.